Historia de las reformas fiscales en la República Dominicana y su impacto en la población. 1844-2024. Introducción. La evolución de un sistema tributario desde su independencia en 1844, la República Dominicana ha tenido que desarrollar un sistema fiscal acorde con sus realidades económicas y políticas. Las reformas fiscales han sido herramientas esenciales para financiar el funcionamiento del Estado, estabilizar la economía y promover el desarrollo. No obstante, cada cambio en el sistema tributario ha tenido efectos profundos y a veces inesperados en la población. Esta historia se remonta a las primeras medidas fiscales del siglo XIX y continúa hasta las reformas más recientes del siglo XXI, mostrando cómo cada etapa ha influido en el bienestar de la nación. Primera etapa. Los primeros años, 1844-1916, la fundación de un sistema tributario. Al obtener su independencia en 1844, la República Dominicana heredó un sistema económico basado principalmente en la agricultura, con una estructura social dominada por grandes terratenientes. Los primeros ingresos del Estado provinieron de los aranceles sobre las exportaciones de productos agrícolas y las importaciones de bienes manufacturados. Los impuestos a la propiedad de la tierra también fueron una fuente importante de ingresos, aunque la recaudación era limitada debido a la débil infraestructura estatal. En esta etapa inicial, las clases trabajadoras y campesinas no participaban activamente en el sistema económico formal, por lo que no se veían gravemente afectadas por las políticas fiscales. Sin embargo, la dependencia de los aranceles significaba que cualquier fluctuación en el comercio internacional podía tener consecuencias dramáticas en las finanzas del país. Reforma de 1907, primeros intentos de modernización. El gobierno de Ramón Cáceres, en 1907, con el apoyo de los Estados Unidos, introdujo una serie de reformas destinadas a mejorar la eficiencia de la recaudación fiscal. Se comenzó a implementar una estructura más formal de impuestos internos, en un intento por diversificar los ingresos del Estado y reducir la dependencia de los aranceles aduaneros. Impacto en la población. Aunque estas reformas modernizaron el sistema tributario, la mayor parte de la carga seguía recayendo sobre los grandes comerciantes y exportadores. Las clases bajas y campesinas continuaban relativamente aisladas del impacto directo de los impuestos, lo que limitaba la capacidad del Estado para brindar servicios a toda la población. Esta reforma, aunque necesaria, no fue suficiente para crear un sistema fiscal equitativo ni para reducir las desigualdades existentes. La ocupación norteamericana y la introducción del impuesto sobre la renta, 1916-1924, la ocupación militar estadounidense de 1916-1924 fue un momento clave en la historia fiscal de la República Dominicana. Los interventores extranjeros implementaron una serie de reformas destinadas a estabilizar las finanzas del país y fortalecer la capacidad recaudatoria del Estado. Una de las más significativas fue la introducción del impuesto sobre la renta en 1920, un concepto completamente nuevo para la sociedad dominicana de la época. Impacto en la población. Esta medida fue recibida con resistencia por las élites dominicanas, que estaban acostumbradas a un sistema fiscal más laxo y basado en los aranceles. Sin embargo, para la mayoría de la población, especialmente las clases bajas, el impacto directo fue limitado, ya que los umbrales de ingreso para pagar este impuesto eran relativamente altos. No obstante, la introducción de un impuesto sobre la renta sentó un precedente importante para futuros intentos de ampliar la base tributaria. La era de Trujillo, 1930-1961, centralización y control total. Durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, el sistema fiscal se convirtió en una herramienta para consolidar el poder económico y político del régimen. Trujillo implementó una serie de reformas que ampliaron tanto los impuestos directos como los indirectos. El impuesto sobre la renta fue reforzado, y se crearon gravámenes al consumo de productos básicos, lo que aumentó significativamente los ingresos del Estado. Uno de los aspectos más distintivos de la política fiscal de Trujillo fue el uso de los ingresos fiscales para financiar su vasto proyecto de infraestructura y su enriquecimiento personal. Las empresas estatales, controladas por el propio Trujillo, se beneficiaron de exenciones fiscales y privilegios especiales, mientras que la población común enfrentaba una creciente carga tributaria.
Impacto en la población. Aunque el gobierno de Trujillo promovió importantes obras de infraestructura, como carreteras, hospitales y escuelas, el costo para la población fue elevado. Los impuestos indirectos al consumo, que gravaban productos de primera necesidad, afectaron especialmente a las clases trabajadoras y campesinas. La centralización de la economía bajo el control del régimen también significó que los beneficios del crecimiento económico se concentraron en manos de unos pocos, mientras que las desigualdades se profundizaban. Reforma de 1967, Balaguer y el intento de equilibrio tras el fin de la dictadura de Trujillo, los gobiernos democráticos enfrentaron el desafío de crear un sistema fiscal más justo y eficiente. En 1967, el presidente Joaquín Balaguer implementó una importante reforma fiscal que buscaba modernizar el sistema tributario y ampliar la base de contribuyentes. La reforma incluyó un aumento en los impuestos sobre la renta, pero también introdujo nuevos impuestos indirectos al consumo, en particular el impuesto a las transferencias de bienes industrializados, ITBIS, que equivalía a un impuesto sobre el valor agregado. Impacto en la población. Esta reforma tuvo un impacto mixto. Por un lado, permitió al Estado aumentar sus ingresos y financiar programas sociales, como la expansión del sistema educativo y la mejora de la infraestructura sanitaria. Por otro lado, los impuestos indirectos, como el ITBIS, afectaron más a las clases trabajadoras y a los pobres, quienes, al tener que pagar impuestos sobre bienes de consumo básico, enfrentaron una carga fiscal relativamente mayor en proporción a sus ingresos. Las reformas neoliberales de los años 90, liberalización económica, reforma fiscal de 1992, apertura al comercio internacional en la década de 1990, bajo la influencia de las políticas neoliberales promovidas por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial, la República Dominicana adoptó una serie de reformas económicas y fiscales orientadas hacia la liberalización del comercio. En 1992, durante el gobierno de Joaquín Balaguer, se implementó una reforma fiscal que redujo los aranceles de importación, eliminó algunas exenciones fiscales y amplió el alcance del ITBIS. La reforma tenía como objetivo principal reducir la dependencia del país de los ingresos aduaneros, fomentar la inversión extranjera y promover el crecimiento económico mediante la apertura del mercado dominicano a la competencia internacional. Impacto en la población. La liberalización económica impulsó el crecimiento en algunos sectores, especialmente en el turismo y las zonas francas industriales. Sin embargo, la ampliación del ITBIS y la reducción de aranceles afectaron a los pequeños productores locales y a las clases trabajadoras, que vieron cómo el costo de bienes esenciales aumentaba, mientras que la competencia extranjera afectaba sus fuentes de ingreso. A nivel macroeconómico, la reforma contribuyó a una mayor estabilidad económica, pero la desigualdad seguía siendo un problema significativo. Reforma de emergencia de 2004, la crisis bancaria en 2003, la República Dominicana enfrentó una de las peores crisis financieras de su historia moderna, cuando varios bancos importantes colapsaron, lo que provocó una recesión económica profunda. En respuesta, el gobierno de Hipólito Mejía implementó una reforma fiscal de emergencia en 2004. Esta reforma incluyó un aumento en el ITBIS, impuestos sobre los combustibles, y nuevos impuestos especiales sobre productos de consumo, como alcohol y tabaco. Impacto en la población. Esta reforma fue extremadamente impopular, ya que se implementó en un momento de alta inflación y de crisis económica generalizada. Las clases trabajadoras y medias se vieron especialmente afectadas por el aumento en el costo de los bienes de consumo, lo que exacerbó las tensiones sociales y políticas. Sin embargo, a pesar de su impopularidad, la reforma ayudó a estabilizar la economía y restaurar la confianza en el sistema financiero, aunque el costo fue alto para la población más vulnerable. Las reformas del siglo XXI. Progresividad y pandemia. Reforma fiscal de 2012, progresividad y ampliación de la base tributaria. En 2012, bajo el gobierno de Danilo Medina, se implementó una nueva reforma fiscal con el objetivo de aumentar los ingresos del Estado de manera más equitativa. La reforma introdujo nuevos impuestos sobre las ganancias de las grandes empresas y las personas de altos ingresos, al tiempo que intentaba reducir la carga sobre las clases trabajadoras mediante exenciones para bienes de primera necesidad.
Además, se tomaron medidas para combatir la evasión fiscal y mejorar la administración tributaria, lo que permitió una mayor recaudación sin necesidad de aumentar significativamente las tasas impositivas. Impacto en la población. La reforma de 2012 fue vista como un paso importante hacia un sistema fiscal más justo y progresivo. Los sectores de altos ingresos y las grandes corporaciones comenzaron a contribuir más al sistema, mientras que las clases bajas y medias se beneficiaron de exenciones fiscales para bienes de consumo básico. Esto permitió al gobierno financiar programas sociales, como el programa de alfabetización Quisqueya Aprende Contigo y la reforma educativa. Reforma.